Cordial saludo. Quiero agradecer a la Asociación Venezolana de Oncología y a mi amigo Fernando Hidalgo por la invitación a ser parte de este gran evento. Vamos a hablar en lo que sigue de carcinoma de cuello uterino en estado temprano, donde nos encontramos en este momento. No tengo ningún conflicto de intereses para hablar de manera imparcial de este asunto. Básicamente, para enfrentarnos a las pacientes que tienen tumores ginecológicos y particularmente las que tienen cáncer de cuello uterino, que es la enfermedad de la región, tenemos las guías de manejo, tanto las de guías de la NCCN americanas como las guías de la guía que llamamos la 3E de ESGO, ESTRO y ESPI de los europeos, actualizada el año pasado. Desarrollar una guía es una cosa harto difícil, bastante costosa, se demora mucho tiempo porque tiene que haber mucha gente leyendo, considerando las evidencias para poder hablar de las categorías de evidencia, la categoría uno, 2A, 2B y categoría 3, y de la intervención, si eso es la intervención preferida, si se recomienda otra. Incluso hay una categoría que es la categoría 3 en la que no se recomienda la intervención porque después de hacer la revisión de la literatura, dicha intervención no es apropiada o pone en riesgo a las pacientes. También la guía europea tiene su evidencia calificada de 1 a 5 y los grados de la recomendación, estando la E como suficiente evidencia para no recomendar su uso o para oponerse al uso de dicha estrategia. Entonces, usted tiene que conocer este tipo de nomenclatura para poder interpretar las guías de manejo a su favor, porque de otra manera las guías de manejo se vuelven como los mandamientos y no son los mandamientos. Simplemente son una ayuda en nuestra práctica para poder hacer lo que consideramos mejor para las pacientes de acuerdo a una revisión juiciosa de la evidencia. Y quiero empezar con este artículo, siempre lo muestro. Y es un artículo retrospectivo de PARC, esto salió va a ser 15 años. Lo interesante es que en retrospectiva meten más de 1.400 pacientes sometidas a histerectomía radical y tienen pacientes de tumores menores de 2 centímetros hasta pacientes con tumores mayores de 2 centímetros. Y quiero hacer hincapié en este grupo del tumor menor de 2 centímetros. En el tumor menor de 2 centímetros, el compromiso linfovascular puede ser del 11 hasta el 12%. La infiltración estromal profunda puede ser como el 16%, compromiso vaginal muy bajito, menos del 5%, compromiso parametrial muy bajito, menos del 3%, pero, ¿qué es lo más importante? La tasa de compromiso ganglionar, y esto se repite en el CONCERT, se repite en el SHAPE, se repite en el GOG 278, se repite en el LAC, se repite en el SUCOR, se repite en cualquier estudio que usted analice, la tasa de compromiso ganglionar no supera el 6%. Quiere decir que de cada 100 linfadenectomías, usted no está beneficiando a 94% de las pacientes. Y eso es morbilidad y es iatrogenia. Esto es una llamada para empezar a implementar detección de ganglio centinela, sobre todo en este grupo particular de que tiene un riesgo tan bajo de hacer compromiso ganglionar menor al 6% y terapia adyuvante menos del 15%. La figura cambia cuando son tumores de 2 a 4 centímetros, porque el compromiso ganglionar se triplica, puede ser del 18%, que es lo que vemos habitualmente cuando leemos estudios de cirugía preservadora de fertilidad o de quimioterapia no adyuvante para preservar la fertilidad o en los ensayos clínicos controlados para no preservar la fertilidad. Las guías de manejo se dividen en las pacientes que quieren preservar fertilidad y las que no. Ya he hablado en otras ocasiones de preservación de fertilidad. Voy a saltarme en aras del tiempo ese capítulo de preservación de fertilidad y vamos a hablar de no preservación de fertilidad para los estadios 1 a 1 sin compromiso linfovascular. Solamente una conización es suficiente. En aquellas pacientes que no quieren preservar la fertilidad, una histerectomía es suficiente. O pacientes con márgenes positivos o con comorbilidad de la braquiterapia es suficiente. Y siempre en márgenes positivos, considerar o hacer un recono o saltar de una vez a algo de radicalidad. Para el 1 a 2 y 1 a 1, una histerectomía extrafacial estaría siempre considerada. Ojo, siempre que haya compromiso linfovascular en el 1 a 1 o siempre que sea un 1 a 2, se contempla el estudio ganglionar, ya sea mediante linfadenectomía pélvica o mediante técnicas de detección del ganglio centinela. El 1B1 es la histerectomía, el tumor que mide menos de 2 centímetros en la clasificación de FIGO 2018. Para algunos estadios 1B2 de 2 a 4 y para algunos seleccionados 2 a 1,
la histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica es categoría 1, o sea, hay ensayos clínicos controlados que favorecen esto. Considerar mapeo linfático categoría 2B hasta que salgan los resultados del CENTIX y del CENTICOL, que son los ensayos clínicos controlados que están evaluando esto. Y el CENTIX ya salió el abstract en SGO de este año. O radioterapia en aquellas pacientes que no son candidatas a cirugía. En estadio 1B3 y algunos 2A2, ojo, estos son pacientes que tienen tumores mayores de 4 centímetros. El estándar es quimioradioterapia y categoría 1. Lo otro es histerectomía radical, linfadenectomía pélvica y o paragórtica, que ya no hacemos. Esto es categoría 2B. Diferente a categoría 1 es categoría 2B. O sea, que tiene una calidad de literatura que la soporta menos que la categoría 1. Y miren qué importante esta categoría 3. Darle radioterapia a la paciente y después decirle a la señora, señora, es mejor sacarle el útero para que no le recaiga. Es categoría 3, o sea, no se debe hacer. Hay suficiente evidencia que esto es daño para la paciente, que esto es iatrogenia para la paciente. Esto no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Está proscrito en el ejercicio ético y moral de la ginecología oncológica moderna. Todas las guías de manejo, ya lo saben, desde el 2018 no vamos a dar más lora con el LAC trial. El estándar de tratamiento es la cirugía abierta. Mi buen amigo Henrik Falconer ya cerró el RAC trial. Está en periodo de seguimiento donde aleatorizó pacientes a cirugía robótica, que es equivalente a la laparoscopia porque es una forma de laparoscopia, versus cirugía abierta haciendo maniobras de protección del cuello y evitando el uso de manipuladores uterinos. Con mucha probabilidad este va a ser un estudio positivo para que renazca la histerectomía radical de mínima invasión y quien tenga recurso que la haga, muy bien, excelente. Mi amigo Mario Leitao también tiene el ROC Trial, que ya han reclutado como 200 pacientes. Este estudio es pagado por Intuitive. Empezó como con muchas dudas, ahora la cara de Mario ha cambiado, la cara de Mario está un poco más feliz porque probablemente este también sea un estudio positivo y va a haber un renacimiento de la mínima invasión en cáncer de cuello uterino. Simplemente la ciencia es cambiante y probablemente el LAC nos ayudó a recordar que es importante la higiene tumoral y aislar los tumores para darle mayor seguridad oncológica a las pacientes. Y esta es la Game Changer, Marie Plant. Marie Plant, ya saben que publicó un ensayo clínico controlado, que vamos a hablar enseguida, que de cuáles fueron los criterios de inclusión y qué fue lo que aportó Marie Plant a la historia de la cirugía del cáncer de cuello uterino. Entonces, este es un artículo reciente, esto fue publicado este año, es por mi compañero David Viveros, esto fue publicado en el Green Journal, es un análisis del National Cancer Database en tumores menores de 2 centímetros a las que les hicieron histerectomía radical versus histerectomía simple. Encontraron más de 4.000 pacientes, 2.600, más del 60, se les hizo histerectomía radical y 36%, casi 37%, se les hizo histerectomía simple, siempre con alguna manera de estallar los ganglios linfáticos. Se hizo un propensity score matching y se metieron 1.529 pacientes en cada grupo. No se encontró ninguna diferencia en la sobrevida global con un intervalo, con un hazard ratio de 1.25 y con un intervalo de confianza que cruza la unidad. O sea, no hay ninguna diferencia analizando más de 4.000 pacientes y haciendo PSM en 1.530 pacientes. Aquí están las curvas, no hay ninguna diferencia en las sobrevividas, que es lo que permite analizar el National Cancer Database. La primera pregunta que tengo para ustedes es si la cirugía mínimamente invasiva es segura para estadios 1A2 y 1B1 en cáncer de cuello uterino. La cirugía, pues, menos radical. Este es el concepto de Kathleen Smeller, que fue publicado en el 2022. Fueron 100 pacientes, un solo brazo, reclutados de manera prospectiva, pacientes que querían preservar la fertilidad, una conización más evaluación del estado linfático 44, pacientes que no querían preservar la fertilidad, una conización seguida de histerectomía simple más evaluación del estado linfático, y pacientes que les hicieron una histerectomía por NIC3 que no se debe hacer, que está prohibido por todas las guías, pacientes que le hacen histerectomía por NIC3 y sale que tienen un cáncer. Esas pacientes entonces, había algunas con ganglios positivos, es menor al 5, fuera el 5%, muy parecido al 6% que mencioné. En las pacientes que se les hizo histerectomía, la recurrencia fue 0 de 36 y en las pacientes que se les hizo conización fue 1 de 42, para una tasa de recurrencia de 2.4 en este grupo. ¿Qué fue lo importante? En retrospectivo esto no lo sabíamos, pero en prospectivo, el carcinoma de cuello uterino no advertido de pacientes que fueron
sometidas a cirugía por mínima invasión, la tasa de recurrencia fue el 12.5%. Hay algunos artículos, incluso uno lo habíamos publicado nosotros, que sugería en pacientes de bajo riesgo hacer únicamente linfadenectomía para completar el tratamiento. Esto hoy no es seguro, de acuerdo a los resultados del CONSER. Y esas pacientes hay que hacerles algo más, o darles radioterapia o hacerles una colpoparametrectomía radical con linfadenectomía. Pero hacer solo linfadenectomía no es seguro. El CONSERV respondió unas preguntas, pero no respondió cuál es el rol de la cirugía mínimamente invasiva en estas pacientes de bajo riesgo. El seguimiento fue apenas a 3 años. El impacto en calidad de vida, que esto no se ha reportado todavía. Definir los criterios de bajo riesgo, porque cada estudio tiene su propia definición de criterios de bajo riesgo. Y el papel de la quimioterapia en ayudante para preservar fertilidad, que no lo vamos a valorar hoy. Este es el SHAPE, presentado en ASCO por la doctora Marie Plant, publicado en el New England Journal of Medicine, y creo que es uno de los más importantes estudios cambiadores de práctica que han sido escritos en la ginecología oncológica en los últimos 30 años de práctica. Ella aleatorizó más de 700 pacientes a histerectomía radical versus histerectomía simple en tumores menores de 2 centímetros, y su endpoint primario fue la recurrencia pélvica a 3 años. No encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa y el margen de no inferioridad se mantuvo por debajo del 4%, que era lo definido por los autores. O sea, se declara la no inferioridad. Quiere decir que la histerectomía simple, teniendo una paciente criterios del SHAPE, es tan efectiva para control oncológico como la histerectomía radical. Sin embargo, no responde cuál es el papel de la cirugía de mínima invasión, o sea, la laparoscopia. ¿Qué hacer con las pacientes que no cumplen los criterios de SHAPE? O sea, las que tienen más de 1 centímetro de infiltración estromal, las que tienen más del 50% de infiltración del estroma en la resonancia magnética nuclear, las que tienen histologías de alto riesgo. Y cómo evaluar el tamaño tumoral. El mes pasado publicamos un artículo en International Journal Gynecological Cancer que habla específicamente de cómo evaluar el tamaño tumoral usando 3 cohortes retrospectivas, artículo que les recomiendo, es una lectura muy interesante. Los tumores menores de 2 centímetros. Entonces, este es un estudio de Shitansu Upal, que fue publicado, esto es en el JCO, mostrando que pacientes que son sometidas a cirugía mínimamente invasiva y tienen tumores menores de 2 centímetros, tienen menor periodo libre de enfermedad. O sea, les va peor cuando son sometidas a la laparoscopia las que tienen tumores menores de 2 centímetros. Y en esta serie china, ellos muestran exactamente lo mismo. Les va peor a las pacientes que tienen tumores menores de 2 centímetros y se les hace histerectomía mínimamente invasiva versus histerectomía por laparotomía. Este es Dimitri Nasudis haciendo un análisis del National Cancer Database, considerando las pacientes con tumores menores de 2 centímetros, evaluando la sobrevida y comparándolas de acuerdo a la vía de abordaje. En pacientes que les hace cirugía mínimamente invasiva, hay mayor riesgo de morir. Tienen mayor riesgo de morir de acuerdo a la aproximación. Aquellas que teniendo un tumor menor de 2 centímetros se les hace una histerectomía por laparoscopia. Esto metió un análisis de más de 2.000 pacientes, claro, con todas las limitaciones que puede tener un análisis retrospectivo del National Cancer Database. Entonces, en tumores menores de 2 centímetros no sabemos realmente cómo se mide, cómo evaluar la multifocalidad, los márgenes del cono, cuál imagen hacer. ¿Cuál es la aproximación quirúrgica? No sabemos. Se está planteando el estudio LASH, que pretende aleatorizar pacientes con tumores menores de 2 centímetros a cirugía mínimamente invasiva versus laparotomía, porque algunos escenarios específicos geográficos insisten en que hay que hacerle laparoscopia a las pacientes. Yo soy del lado contrario. Y una histerectomía radical abierta bien hechecita no se le niega a nadie. No sabemos qué hacer con las histologías de alto riesgo y no sabemos qué hacer. Bueno, sí sabemos qué hacer con las pacientes con carcinoma de cuello uterino no advertido. Esto ha salido en los últimos años, el papel de la conización. Entonces, no hay ningún ensayo prospectivo de conización. Todo esto son análisis retrospectivos de series grandes y este es el análisis de su core conización. Esto lo escribió Quique Chacón de la Universidad de Navarra. Ellos meten 1.100 pacientes, 733 que no les habían hecho cono contra 400 y pico que les habían hecho cono, y luego hacen un propensity score matching con 187 pacientes en cada brazo. ¿Y qué encuentran? Pues básicamente que tenían tumores menores de 2 centímetros el 60%, pero el 36% tenía tumores mayores de 2 centímetros. Es el momento de preguntarles a ustedes, ¿quién de los que está en la audiencia y es cirujano le haría una conización a una paciente con un tumor visible de más de 2 centímetros? Yo sé la respuesta, ninguno. Entonces,
lo primero es que en ningún estudio de conización se dicen las indicaciones de la conización. Eso es lo más importante que tengo para mostrarles acá. Y lo otro es que las que no se conizaron, el 36% tenían tumores mayores de 2 centímetros versus 28%. O sea, una de cada tres tenía un tumor mayor de 2 centímetros, donde no está indicada una conización. Un tumor mayor de 2 centímetros en la patología. Miren qué interesante respecto a la estrategia 2009. Son 1v1, o sea, menores de 2 centímetros, el 50%. Pero el otro 50% son 1v1 mayor de 2 centímetros con la clasificación vieja, o son 1v2, estadio 2, estadio 3. O sea, la mitad de los pacientes no son 1v1, que es donde teóricamente estaría indicado el procedimiento. Y terapia adyuvante, 43% en un grupo versus 42% en el otro. O sea, terapia adyuvante en más del 40% de cáncer de cuello uterino temprano es muchísimo. Eso es un cocao muy grande. Entonces, Quique Chacón hace las gráficas y él dice que esto es un estudio generador de hipótesis. Él lo hace de manera muy razonable. Es un estudio generador de hipótesis para un potencial ensayo clínico de la citorreducción tumoral en cuello uterino con una conización para favorecer el desenlace oncológico. Este es un estudio de Nico Bizzarri, que hace un estudio multicéntrico en Italia, que mete 332 pacientes, hace un propensity score, a lo mismo que hizo Nico, pero con pacientes italianas, y él demuestra que le va mejor a las de conización. Tienen un perfil, digamos, de menor riesgo las que se les hace conización, pero él sí se atreve a decir que la conización debería considerarse un procedimiento terapéutico. No, Nico, no, de ninguna manera. Esto no se puede asumir cuando la colección de datos se hace de manera retrospectiva. Esto necesita un ensayo clínico controlado, prospectivo, para poderlo demostrar y no tiene mucha razón de ser, porque la indicación por conización no está explicada en ningún estudio que haya sido publicado de conización y cirugía de cáncer de cuello uterino. No sabemos los márgenes de la conización, el tipo de conización, los resultados basados en la aproximación, no lo sabemos. Los grupos habitualmente están desbalanceados y las pacientes que son sometidas a conización tienen un perfil de riesgo mucho más bajo. Y en el 1 a 1 y en el 1 a 2 requerirán radicalidad. Entonces recurrimos a este análisis del National Cancer Database publicado por Dimitri Nassoudis, que también hace, metiendo casi 2.000 pacientes y compara los resultados en sobrevida en el 1 a 1 y en el 1930 pacientes con 1A, de ellos 1245 le hicieron cirugía por laparoscopia. No hay ninguna diferencia en el resultado oncológico cuando estos tumores pequeños se abordan por laparoscopia comparados con el abordaje convencional de la parotomía. No hay ninguna diferencia en el resultado oncológico. Entonces, como conclusiones, en los tumores menores de 2 centímetros, algunos estudios han mostrado que siempre les va peor cuando se hace la histerectomía por vía mínimamente invasiva. La conización tiene el problema de que ningún estudio ha explicado jamás las razones por las que se hizo conización. Y ese es un sesgo muy importante, no un sesgo, es una deficiencia metodológica que no podemos ignorar, porque eso no puede aplicarse en la vida real. Tengo colegas muy queridos de otros países, incluso de Colombia, que hacen conizaciones para poder hacer cirugía mínimamente invasiva, pero realmente no hay ningún soporte en la literatura que nos diga que esto es seguro para las pacientes o que se deba hacer para seguir preservando la cirugía mínimamente invasiva. O sea, la cirugía mínimamente invasiva es una vía de aproximación, pero no es la única vía. Hay un grupo de cirujanos que hace cirugía mínimamente invasiva. Yo también hago cirugía mínimamente invasiva, pero este grupo de cirujanos mira a los que no hacen cirugía mínimamente invasiva como hijos de menos dioses, como si fuéramos menos capaces de hacer las cosas. Y en el mundo real, en el mundo del cáncer de cuello uterino, las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino están luchando por encontrar cirujanos capaces de hacer una buena histerectomía radical abierta, porque no tenemos cirujanos suficientes para operar a todas las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino, ni en América Latina, ni en el sudeste asiático, ni en el África subsahariana. Respecto al estadio 1 a 1 y 1 a 2, parece que los resultados de la laparoscopia no son más malos que los de la laparotomía. Y termino con esta frase que estoy terminando todas mis charlas de cirugía laparoscópica en cáncer de cuello uterino y es hacer una histerectomía radical. No es un pecado, no es un crimen. Y si está bien indicada, muchas veces no solo es la mejor, sino la única solución que la paciente puede tener. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias.